voy a tratar un aspecto, un renglón de lo que yo considero que podrían ser, no podrían ser, son los primeros pasos que yo indicaría para poder llegar a cumplir ese efectivo quehacer que Mariflor en la mañana, hace rato, nos hizo desfilar los actores que hacen funcionar lo que puede ser la universidad que queremos. Primeros elementos que también pueden hacernos urgentemente practicar para poder llegar a esa reforma práctica que recordaba Mario Teodoro, recordando el pensamiento de Villoro, y también para poder recobrar de nuevo esa clásica defensa de la universidad pública, con esa brillante historia, con sus luces y sus sombras que tenemos en México y en el mundo, y poder así propiciar lo que decía Ambrosio Velasco, que en primer lugar se empiece por la casa, y que además la posibilidad de poder propiciar que el pueblo pueda ser lo que el mismo Ambrosio recordaba, ser verdaderamente un legislador. Gracias en primer lugar al padre Alejandro por cedernos este espacio, que es una prolongación, ya se ha dicho, de la universidad, porque a fin de cuentas la universidad no es nada más ni sobre todo el espacio físico, sino el espacio mental, la posibilidad de crítica y de recobrar los mejores sueños que la humanidad ha tenido. Gracias, mi querido Ambrosio, siempre querido Ambrosio Velasco, que me invitó, y lo mismo al siempre obligado actor de nuestra cultura mexicana y universitaria, el insustituible Miguel Concha. Gracias de la invitación. Voy a tratar de leer estas reflexiones de ética, humanismo en tiempos de penuria. La universidad tiene la palabra. Quiero leer para no perderme en disquisiciones muy fácilmente traídas a cuento, porque la historia está detrás. Para la universidad ha llegado la hora 25. Los vientos del mundo anuncian infinidad de tempestades. Ciertamente no son tiempos tranquilos. Las palabras otrora sosegadas encierran hoy demasiadas rebeldías a lo largo y ancho de la patria, en todos los campos del conocimiento, en todas las esferas de la política, de la economía, de la cultura, de la religión. Los vientos del mundo ya no propician palabras reposadas, aquellas que nacen de la reflexión histórica y que preguntan por el hombre y su entorno y se quedan allí en reposo o en una alta especulación. Nuestras posmodernidades nos han sumergido en multitud de laberintos, al parecer sin salida, y en una frenética movilización tecnológica sin telos, sacral en sí misma, que nos impide la reflexión sosegada sobre los graves y grandes problemas de la condición humana. Y no solo eso, nos hace enclavarnos en nuestros pequeños guetos institucionales, haciéndonos perder la mirada de conjunto. Posmodernidad que nos fracciona, nos aísla y nos mete en ese vertiginoso y modernísimo continuum galileano, pero ya sin la savia ni el motor ideológico con que se alimentó el renacentista del humanismo italiano, y mucho antes con aquellos significados de la Edad Media que por lo menos nos decían un rumbo y un significado en la propia existencia. Modernidad o posmodernidad que sin género de duda nos ha traído los deslumbramientos tecnológicos y una tecnología y ciencia que, unida a la administración y gobernabilidad de nuestra economía, hemos convertido nuestras ciencias humanístico-científicas en una simple ciencia de las cosas del hombre, o en unos simples hechos, nada más hechos, como decía Husserl.
pero en profundidad y en extensión nos hemos olvidado de lo más importante, el hombre mismo, el que ya recordaba Agustín, que él era, como hombre, el gran problema. Su destino, sus porqués, el nivel o calidad de su entorno y, por supuesto, a partir de donde nos encontramos en la misma universidad. Y es precisamente lo que hoy la institución universitaria se debe preguntar. Es su pregunta esencial, la más importante, la que la historia de la cultura le exige como pregunta a la misma universidad, que sería su ser y su quehacer. 2. Hablar de la universidad es hablar de la historia de la cultura. Constituye una parte importante de su biografía, pero grande y larga es la cultura de la universidad. Ha sido partícipe de siglos de historia, aquella que al conocerla, como dijera Kant, dan ganas de vomitarla, o aquella que nos impulsa con sus gestos y gestas a proseguir soñando utopías, arañando los cielos, robando el fuego a los dioses, la que nos inclina al pesimismo de la inteligencia al ver que la comunidad en cuanto a humanidad se suicida a sí misma casi en todos los renglones, y aquel optimismo de la voluntad que siempre ha acompañado al espíritu humano y nos empuja a no tumbar la escalera cuando a duros pasos se ha subido. Cierto, una cultura entierra a otra, una institución a otra, un Dios a otro, y la universidad ya ha celebrado algunos funerales, algunos dolorosos porque se han enterrado al mismo tiempo aquellos sueños que la humanidad no quisiera nunca que terminaran, otros sin los eufemismos tiránicos o decadentes. La universidad ha propiciado su muerte o sus ausencias, o de plano con otras instituciones y con la juventud de por medio ha colaborado a la construcción de nuevas sociedades. La universidad, es cierto, es creadora de cultura, pero no toda esta es luminosa. Es siempre expresión de la sociedad, pierde su propio tiempo, fomentadora de ideologías que salvan, condenan o liberan. La inteligencia que produce ha sido víctima o victimario, ha decretado muerte de dioses o liberación estilo Prometeo, no siempre ciertamente Epicuro, no siempre Caín. No ha llenado su historia tan solo con el Holocausto como escenario, ni sus revoluciones han sido tan solo revoluciones traicionadas, interrumpidas o revoluciones con proletariados sin cabeza. No siempre ha volteado la vista atrás, convirtiéndose en estatua de sal, ni al pisar algún Rubicón de la historia ha sido para caer derrotada en la primera escaramuza. También la universidad ha propiciado, con las armas que le son propias, las de la razón, la caída de los déspotas, y recreado con materiales humanísticos esa casa común que es nuestra casa común. Ha sido, aun en medio de una infinidad de descalabros, una especie de ave fénix. No siempre ha alentado para que el espíritu hable por sus razas, con toda la crítica que se ha hecho a ese concepto, pero acordémonos que hay que entender los tiempos históricos. Pero ha sido, hasta el presente, la mejor expresión de una conciencia que no permite ser doblegada, o no permite, o no debiera ser doblegada. Ha sido ciertamente la mejor atalaya, a veces solamente para escribir o contemplar el paisaje humano, o al hacerlo ha permitido la reflexión de innumerables libertades. Aquí vienen los silencios de los grandes intelectuales de alta cultura, aquellos que describía Antonio Gramsci, o aquellos intelectuales que fomentan ese bloque histórico de explotación allá en los meridiones de todos los países, esos intelectuales que deberían realmente tener un lenguaje para el pueblo, hacerse comunicar con el pueblo y hacerse bloque histórico con el pueblo. Esos intelectuales los crean ciertamente también la universidad.
pero al mismo tiempo ha enarbolado la bandera de la libertad y se ha resistido a ser simple vasallo del príncipe. No siempre ha sido la gran pedagoga de la historia, porque como buena productora de diálogos, camufla, sublima las batallas que deberían ser las propias de la mejor racionalidad, aquellas las que hablaba Ambrosio recordando la herencia kantiana. Ciertamente también esa clase de universidad la hemos padecido, no gozado. Sabemos que como institución humana siempre está tentada a sacralizarse a sí misma y a cristalizar las recreaciones de la cultura. Es, creo, su principal peligro. Puede parecer vieja, enferma, anquilosada, porque después de tantos siglos de existencia siempre le duele su pasado y carga en su pensamiento los males de la sociedad misma, porque es expresión de la propia sociedad. Pero tiene la savia y los instrumentos del espíritu para revivir, como el ave fénix. Es su misión y lo sabemos y lo exigimos. Es tal vez nuestro mayor orgullo como universitarios. 3. La universidad es creadora de cultura y en cuanto a historia es expresión de todo lo que pasa en eso que se ha llamado condición humana, lo que es comedia o drama, la creadora de mitos que salvan o de diosesillos que alienan, la que echa a volar la imaginación y construye artefactos, y la que echa a rodar estos mismos artefactos. Y esta misma universidad los convierte a veces en seriación de marketing o management. Pero la universidad, la que es hija de su propio tiempo, también rebasa y ha superado más de alguna decadencia. Los padece y los trasciende. Es hija de la crisis del mundo, pero ella, la universidad, no solo tiene que dar cuenta de ellos, buscar sus causas, sus arqueologías, sino que tendrá que intentar solucionar, o por lo menos señalar sus caminos, sus rumbos. Es lo que se le pide, se le exige a la universidad. ¿A cuál universidad? A la que camina, a la que piensa, a la que vive, a nosotros mismos. Cierto que no siempre ha estado a la altura de su misión de crear y recrear cultura, sobre todo aquella que pretende la vivencia de los mejores humanismos. Sabemos por lo demás que sus estructuras son parte también de las estructuras de su propio tiempo histórico, de su propia política, de su condición económica, de sus propias decadencias nacionales. Y a lo largo de la historia, han sido indudablemente también o decadentes o también altamente humanizadoras y liberadoras. A veces ha sido cobarde, pusilánime, pero al mismo tiempo en ciertas etapas liberadora y luminosa. La universidad por lo mismo no escapa a ser fiel de su propio tiempo, pero ella, por su específica naturaleza, por su propio destino histórico, que ella se apropie en su lenguaje, está abocada a no dejarse aprisionar en los instrumentos o sismos ideológicos que la quisieran reducir a una simple máquina repetidora, expresión sin más de un quietismo social amparado en un empirismo cuya racionalidad no es sino el mero racionalismo instrumental. Creemos que la universidad no es tan solo una simple fábrica de aparatos, sino comunidad de creadores que se preguntan por el destino, por el porqué de esos aparatos y asumen esa responsabilidad ética de ser precisamente la universidad. Recordemos cómo nace la universidad en el siglo XII. ¿Por qué nace? También en el plano cultural nace para propiciar y expresar la crítica que se necesitaba en ese tiempo de crisis humana, nacimiento de ciudades, Flandes, ciudades italianas, y que ya también veía a una vieja institución del cristianismo anquilosada, y por eso la llamará Kierkegaard la cristiandad, y para eso vino también la universidad a intentar con sus ideales, con sus sueños, con sus estudios, a esa reforma.
La universidad, 4, es encuentro. ¿Encuentro de qué? ¿Cómo encontramos la universidad hoy en día? Estamos al filo de la navaja de nuestra historia contemporánea y al filo de la navaja de nuestra propia historia nacional. Son tiempos de penuria y de zozobra. Tienen frente un escenario de complejas encrucijadas. No pueden cerrarse los silencios cómplices, aquellos que dejan cabalgar a los sentados del poder, a los Nabucodonosores del norte, pero que también están aquí, a los silencios cómplices, a los que permiten el impune aullido de lobos. No puede seguir tolerando esos tiempos nublados. Tiempos nublados, alguien escribió. Y esos tiempos nublados, ese que escribió el libro, Octavio Paz, fue también de los intelectuales de alta cultura, pero que por sus venas no corría la sangre que puede animar un pueblo, por lo menos en su poesía, no. Y en sus ensayos, más de algún preparatoriano podía haberlos escrito. Aparte, comentario aparte, nada más aquí. No puede seguir tolerando esos tiempos nublados donde las supuestas críticas de ogros o dinosaurios que tienen los pies de barro, al fin de cuentas terminan envainando sus espadas. Nuestro actual escenario mexicano no goza, ciertamente, de triunfalismos románticos. Nuestra historia, la efectiva, la realmente existente, aquella que Maquiavelo nos enseñó a ver, a observar, a valorar y a ponerla como primer piso para la edificación, no la recorren los optimismos liberales, a no ser los del lenguaje, que no han aterrizado el estado de bienestar, sino más bien las figuras de conciencia desgarrada, más crueles que aquellas que describiera el filósofo Hegel en su fenomenología del espíritu. En realidad, en muchos aspectos de nuestra convivencia humana, no hemos salido de la colonia, y no de lo mejor de la colonia, porque tuvo cosas muy buenas, sino de lo peor de la colonia. Lo diáfano y luminoso que pervive y alienta los mejores humanismos, por lo general han sido marginados, sobre todo los que recordaba Ambrosio a partir de Alonso de la Veracruz, aquellos humanismos que nos dieron los ilustres dominicos de la Universidad de Salamanca, aquellos que propiciaron ya, siguiendo una larga tradición de nuestra historia cristiana europea, que hicieron posible la correlación ley, derecho y justicia, y que enarbolaron los primeros siglos, los siglos XIII y XIV, haciendo la primera ciencia del derecho en las universidades de Pavía, de Bolonia y de París. Lo mejor, como que quedó marginal. Ahí está, es la tarea por hacer. Lo diáfano y luminoso que pervive y alienta los mejores humanismos. En cuanto al poder, hemos experimentado los vaivenes del Nabucodonosor del norte en contubernio con los muy vernáculos pequeños, a veces leviatanes nuestros, muy nuestros. Más aún, en momentos fugaces, hemos transitado de la región más transparente, aunque sea tan solo en la literatura, a esta irrespirable contemporaneidad en donde pareciera que lo único nuevo de valor es la protesta de una juventud que despierta y exige ser escuchada. Cierto, no todo el paisaje mexicano se tiñe de penuria. La universidad sabe que existen veneros subterráneos que tarde o temprano salen a la superficie para alimentar las más grandes utopías. La universidad nace como comunidad de reflexión académica, no como reflexión aislada del mundo. Desde sus inicios intenta responder a las inquietudes y preguntas de un mundo del cual ella misma es expresión. Es creadora y recreadora de cultura. Por eso conviene que la universidad sea defendida para que alguien, sobre todo el poder público, sobre todo los gobiernos, sepan que por lo menos allí se hace ciencia y que allí se reflexiona. Y es el mejor servicio que la universidad, que nosotros podemos dar a los notables, a los que nos gobiernan, a los que practican ese poder que ciertamente a veces es
para algunos sublime, portentoso, pero que lleva dentro demasiados demonios que pueden alienar al hombre. La universidad, cierto, abraza a todos, aquellos que practican nada más lo que los italianos llamaban en el Renacimiento arma e litere, las armas y las letras, pero sobre todo y nada más de la alta cultura, pero que no someten a la crítica de los pueblos concretos, del absoluto concreto de que hablaba Mario, lo recordaba Mario en la mañana, hace rato también. Aquella deliberación para fundamentar y motivar los cambios y la renovación. De Petrarca a Erasmo, de Bruno, Pollo y Bala, se enfrenta a las disímiles filosofías y teorías políticas que ella, la universidad, debe someter a crítica. Se puede decir que la universidad debe revivir ese sueño del humanismo clásico de renovar todas las ciencias y artes del hombre libre. Su cultura es fruto de una realidad social y a este le debe su razón de ser, su pensar no puede ser sino reflexión comunitaria. Y termino. Hoy la universidad debe revivir un nuevo y redivivo Prometeo, rodar una vez más el fuego a los dioses de la frónesis. Sabemos lo que esto significa, qué es, qué piensa, qué se hace hoy nuestra universidad, qué cambios de horizontes, de planificaciones, de políticas públicas se espera y se exige en estos inicios de siglo. Talleyrand un día le dijo a Napoleón la siguiente advertencia: Señor, se pueden hacer muchas cosas con las bayonetas, menos sentarse en ellas. Esto lo decía para explicar al emperador que no todo se puede conseguir con la fuerza, y la universidad es precisamente el lugar para propiciar los consensos, que se necesita la inteligencia y se necesita ciertamente para el consenso. Pues bien, la universidad puede servir para todo, de hecho, para sentarnos en bayonetas. De hecho, la historia y en México también ha sido gloriosa y canalla, cómplice de alienaciones y gallardamente defensores de la libertad. Pero en estos tiempos de exigencia de acciones extraordinarias, para citar a Maquiavelo, la universidad no puede, no debe permanecer callada ante la nación. La universidad tiene la palabra. De nada valdrían las más gloriosas conquistas de la ciencia y la tecnología, o los impresionantes avances de la informática o la telemática, si esta nave en que remamos se nos hunde. ¿Dónde quedaría la otrora razón ilustrada con todos sus humanismos, ideales y optimismos, si al fin de cuentas se convierten en verdugos? Urge en este sentido un cambio radical de timón, y la universidad, amigos, tiene la palabra. Gracias.